Nunca imaginé que una reunión familiar a los 43 años pudiera traer cambios tan significativos en mi vida. Me gustaría tomarme un momento para presentarme. Mi nombre es Lara y hasta hace poco me sentía bastante segura de mis capacidades. He compartido mi vida con Greg durante 16 años. Nuestra relación es fuerte. No tenemos hijos. Tenemos carreras profesionales satisfactorias. Y valoramos una vida cómoda. Parecía que nuestra rutina se había establecido en un patrón cómodo y no pensé mucho en ello hasta esa noche, cuando las cosas cambiaron de una manera sorprendente. Un sábado típico, Mónica, mi cuñada, decidió organizar una reunión en su casa para celebrar el cumpleaños número 23 de su hijo mayor, Jaque. Jaque siempre ha sido conocido por su encanto, su mente aguda y su impresionante madurez para alguien de su edad. Siempre hemos compartido una conexión única. Él es mi sobrino favorito y siento un vínculo especial con él como su tía. Sin hijos, Jaque llenó ese pequeño vacío en mi vida. Mientras nos reunimos alrededor de la mesa, la atmósfera estaba llena de risas y calidez. La cena estuvo deliciosa. El vino fue ofrecido generosamente y todos pasamos una velada encantadora juntos. Greg, mi marido, estaba bastante relajado. Le gusta relajarse con una copa de vino durante las reuniones familiares. Él se divierte en estos eventos, a veces un poco más de lo habitual. A medida que la noche se acercaba a su fin, le resultó un poco difícil mantener los ojos abiertos. En un tono amable, le compartió a Laura que podría necesitar algo de ayuda para llegar al vehículo. Sus ojos reflejaban una sensación de incertidumbre. Respiré profundamente mientras reflexionaba sobre lo que se había convertido en una rutina familiar. En ese momento, Jaque llegó con una mirada de preocupación en su rostro. Amablemente le preguntó a su tía Laura si necesitaba alguna ayuda. En ese momento, hubo un cambio en la dinámica familiar de nuestras reuniones familiares, como si la atmósfera se hubiera vuelto un poco más animada. Muchas gracias, mi amigo. Expresé mi gratitud por el apoyo y compartí que mi tío no se encontraba bien. Gracias a la ayuda de Jaque, pudimos encontrar a Greg en el vehículo. Sus suaves sonidos se mezclaron con el zumbido del motor de una manera única mientras comenzamos a movernos. Durante nuestro viaje de 25 minutos, Jaque y yo tuvimos una agradable conversación sobre su formación académica y sus objetivos futuros. Era natural para él sentir un sentimiento de orgullo y aprecio por la persona en la que se estaba convirtiendo. Cuando llegamos a casa, trabajamos juntos para ayudar a Greg a salir del auto y acomodarlo en su cama. Lo acostamos con cuidado y le quitamos los zapatos mientras Jaque esperaba en la entrada de la habitación, honrando nuestro momento y permitiéndonos tener nuestro espacio. Compartí mi agradecimiento, sin darme cuenta de que esas sinceras palabras conducirán a un cambio significativo en mi vida. Al salir de la habitación, pronuncié suavemente el nombre de Isen y cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. No hay nada, querida tía Laura. Con una cálida sonrisa, respondió, estoy aquí para ti siempre. Caminamos hacia la cocina. Y cuando me entregó un vaso de agua, sentí un poco de preocupación en él, como si tuviera algo en mente que quería compartir, pero que le resultaría un poco difícil poner en palabras. ¿Cómo estás,
querido? Le pregunté suavemente si se sentía un poco nervioso. Después de disfrutar de una refrescante bebida de agua, Isen se sintió listo para compartir sus pensamientos. Tía Laura, me gustaría charlar contigo sobre algo especial. ¿Te importaría darme un momento, por favor? Me sentí un poco preocupado cuando noté que su tono era bastante serio. Por supuesto, Isen. Puedes sentirte cómodo compartiendo cualquier cosa conmigo. ¿Verdad? Pregunté qué estaba pasando con la intención de tranquilizarlo. Se pasó suavemente la mano por el cabello. Una reconfortante costumbre de su infancia. Comenzó a compartir que la situación era desafiante. En ese momento, sentí una calidez al ver a mi querido Isen expresar afecto. ¡Qué alegría, querida! ¿Qué te inquieta un poco? Le pregunté gentilmente si todavía estábamos en contacto. Una suave risa se escapó de los labios de Isen. Sería maravilloso si fuera así de sencillo, querida tía. Hay una diferencia de edad notable entre ella y yo. Le dije que estaba perfectamente bien, con la esperanza de animarlo. Isen se sintió un poco ansioso y habló en voz baja. Además, mantiene una relación con su marido. Sentí una sensación de sorpresa cuando recibí una noticia inesperada. Me resultó difícil asimilar lo que escuché. Isen, me he quedado sin palabras. Le pregunté qué tan seguro se sentía de sus emociones durante esta complicada situación, sintiéndose un poco intranquilo por dentro. Estuvo de acuerdo con un sentido de propósito. Tía, me siento muy segura de esta decisión. Me preocupo por ella de una manera que para mí es única y especial. Es posible que usted esté desempeñando un papel en los cambios que ocurren dentro de una relación matrimonial. Un grupo de miembros familiares. Por supuesto que entiendo lo que quieres decir, tía. Expresó su creencia con certeza. Estoy aquí para ti. Mientras observaba, notó la tensión reflejada en su mirada. Desde hace un tiempo, he estado experimentando estos sentimientos y siento que he llegado a un punto en el que necesito abordarlos. Necesito compartir esto con él. Agradecería me informaran sobre esta información. Sentí una mezcla de apoyo y un poco de inquietud con respecto a mi sobrino. Considerando la profundidad de los sentimientos que experimenta a una edad tan temprana. Todo parecía tener una sensación de claridad y realización. Isen, puedo ver lo profundamente que te sientes al respecto. Es importante pensar en los resultados potenciales. Si decides compartir esto con él, ¿cómo crees que podría afectar las cosas? Le pregunté cómo podría afectar al resto de la familia. Hizo una pausa por un momento como si estuviera tomándose un momento para encontrar las palabras adecuadas para compartir algo más. Luego levantó la mirada y mantuvo contacto visual conmigo de una manera que me sorprendió. Laura, nunca imaginé que alguien como tú tendría una influencia tan significativa en mi vida. En ese momento todo parecía estar en calma. Sentí como si el suelo se moviera suavemente debajo de mí, llevándome a un vasto espacio abierto. Parecía difícil de creer. Le pregunté suavemente a Isen. Y él instintivamente dio un paso atrás hacia el mostrador de la cocina. Se acercó a mí con una mirada que despertó emociones que no estaba preparada para reconocer. Siempre has sido alguien a quien admiro y respeto profundamente.
desde el momento en que comencé a recordar. Mi corazón ha guardado un lugar especial para ti. Al principio creí que eras simplemente admiración. El cariño típico que siente un sobrino por su querida tía. A medida que pasó el tiempo, comprendí que tenía un significado más profundo. Eres realmente una persona maravillosa, inteligente y extraordinaria que he tenido la alegría de conocer. Mis pensamientos estaban un poco confusos y me resultó difícil comprender lo que estaba escuchando. Me sentí como si estuviera atrapado en una situación inquietante, casi como una pesadilla o una broma alegre que salió mal. Sin embargo, la expresión pensativa en los ojos de Isen indicaba que la situación era importante. Isen, parece que te resulta difícil hablar en serio. Esto parece ser en esencia un malentendido. Tal vez sea útil reflexionar sobre esta situación. Soy tu tía, casada con tu tío. Y hay una diferencia de edad de 31 años. Expresé mis sentimientos diciendo: esto no está del todo bien. Aunque sentí un poco de incertidumbre en mis palabras. Él dio un paso más cerca, acortando la distancia entre nosotros. Ya veo de dónde vienes, miembro de la familia. Entiendo que puede parecer inusual, pero quiero asegurarle que he hecho esfuerzos para abordar la situación. A pesar de que he tenido citas con varias mujeres, me ha resultado difícil dejar de pensar en ti. No ha tenido éxito. La conexión que siento contigo es significativa, pero debe permanecer basada en el respeto. Hizo una pausa por un momento, visiblemente emocionado, antes de dar un paso atrás. Me sentí muy quieto y me resultaba difícil moverse o pensar con claridad. Isen, es importante que reconozcas que esta situación no es del todo correcta. Pertenecemos a la misma familia. Comparto la misma edad que tu madre biológica. Cuando vi a Isen en la cocina, noté una atmósfera un poco tensa. Comenté en voz baja, sintiendo una sensación de asombro al ver cuán encantador había crecido él. Niño que una vez gateó juguetonamente sobre mis piernas. En ese momento, se había convertido en un joven fuerte con una mirada cautivadora que podía calentar incluso los corazones más fríos. Reconocí la importancia de la situación y me resultó un poco difícil ordenar mis pensamientos. Isen, sería mejor que te hicieras a un lado. Le pedí gentilmente que dejara de lado nuestra conversación anterior. Aún así, él se quedó quieto. En lugar de eso, se acercó un poco más, disminuyendo la distancia que había entre nosotros. El aroma del vino se mezcló suavemente con el aroma de su perfume, creando una sensación de calidez que lo envolvió. Le pregunté a Isen con seriedad, aunque no tenía del todo claro qué esperaba. Así se produjo un cambio que realmente podría marcar la diferencia. Se acercó a mí con una mirada que me resultó un poco abrumadora y me hizo dar un paso atrás. El ambiente estaba lleno de una energía notable. En un instante me encontré inmóvil, incapaz de reaccionar. Sin embargo, me quedé atónito al darme cuenta de que ese momento de emociones borrosas me hizo darme cuenta de hasta qué punto habíamos dejado llegar las cosas. Sentí como si una puerta que había estado cerrada durante bastante tiempo se abriera suavemente. Una ola de emociones que creía haber superado emergió suavemente. Me acerqué a él con suavidad, entrelazando mis dedos con su melena, saboreando ese momento que se extendía más allá de mi conciencia. Necesitaba un momento para recomponerme antes de dar un paso atrás.
Los dos estábamos un poco abrumados y la importancia de lo que había sucedido me invadió suavemente. Me pregunté, sintiendo una mezcla de confusión y arrepentimiento. ¿Qué hemos creado, amigo mío? Isen, en ese momento mostró una mezcla de sentimientos profundos. Y sus ojos brillaron con una sinceridad que era difícil pasar por alto. Le compartió a su tía Laura que lo ocurrido fue un reflejo de sus sentimientos hacia ella. Respiré profundamente, intentando encontrar la calma y ordenar mis pensamientos en medio del ruido circundante. Isen, parece que hubo un descuido. Aprecio sus sentimientos y creo que es importante que encontremos una manera de evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Intenté crear algo de espacio para mí, pero su intensa mirada me tomó por sorpresa. Tía, veo que estás bastante asustada, pero lo que pasó tiene importancia. Ambos compartimos ese sentimiento en ese momento. Dejé escapar un suave suspiro, esperando descubrir las palabras adecuadas. Isen, veo que estás sintiendo mucho en este momento. Pero necesitamos abordar la situación juntos. Esta situación podría afectar nuestra relación familiar. Es importante tomar un momento para meditar y reconocer que, aunque pueda haber cierta confusión, podemos elegir no dejar que afecte nuestra vida diaria ni a quienes nos rodean. Después de una breve pausa, trabajó para comprender la información que estaban compartiendo con él. Él compartió sus sentimientos y señaló que nunca tuvo la intención de crear problemas mientras intentaba aliviar gentilmente la tensión entre ellos con una suave sonrisa. Gracias por su amabilidad y apoyo. Le recordé gentilmente a Isen que es una persona maravillosa y le aseguré que el amor y la felicidad que busca llegarán a su vida incluso si este no es el camino correcto para él en este momento. Después de una suave pausa, Isen dio un paso atrás, lo que me permitió pensar tranquilamente por mi cuenta. Tenía una expresión pensativa y había una sensación de comprensión que resultaba tranquilizadora. Agradezco tu punto de vista, querida tía Laura. Compartió su compromiso de hacer lo mejor que pueda para superar la situación, reconociendo el desafío que tiene por delante. Verlo en un momento de vulnerabilidad trajo una sensación de pesadez a mi corazón. En ese momento comprendí lo valioso que es mantener la fuerza, no solo para nuestro bienestar compartido, sino también para la paz dentro de nuestra familia. Te aprecio, Isen. Tengo confianza en tus capacidades para lograrlo. Respondí con una perspectiva esperanzadora, reconociendo que ser joven significa que hay un futuro maravilloso por delante para construir algo encantador con alguien que comparte el viaje contigo. Una suave sonrisa apareció en su rostro mientras sus ojos tenían un dejo de melancolía. Siempre esperaré lo mejor para ti, querida tía. Si alguna vez necesitas ayuda en el futuro, estoy aquí para ti y tú lo estarás para mí. Él compartió sus pensamientos, creando en mí una suave sensación de calma y reflexión. Después de un cálido y suave abrazo de despedida, salió de la cocina. Noté un suave golpe en la entrada principal, seguido por el sonido de su coche alejándose en la tranquila noche. Me quedé solo en ese lugar, reflexionando sobre los acontecimientos de esa noche. Me sentí un poco intranquilo y eso me dificulta descansar. Un torbellino de pensamientos llenó suavemente mi mente. Una sensación de reflexión, un toque de melancolía,
y una sensación de vacío desconocido que no podía comprender del todo. Me sentí seguro de mi decisión de establecer límites, aunque también estaba reflexionando sobre las posibilidades de lo que podría haber ocurrido. Mientras me dejaba llevar por un sueño tranquilo, reflexioné sobre cada momento y cada conversación que tuve con Isen. Ante una mezcla de preocupación por mis seres queridos y un sentido de responsabilidad, me di cuenta de que la mejor opción era conservar esto como un recuerdo personal, algo que permanece gentilmente dentro de nuestro círculo familiar. Al día siguiente, la persona se despertó sintiéndose un poco inquieta. Y cuando pregunté sobre la noche anterior, solo compartí los detalles necesarios. Isen siempre estuvo ahí para mí. Él es una persona maravillosa. Cada vez que mi hermana se comunicaba conmigo, sentía una pequeña punzada de preocupación, esperando que Isen no compartiera nada o que la verdad permaneciera en secreto. Decidió mantener la distancia, posiblemente tomándose tiempo para procesar los acontecimientos a su manera. En el entorno familiar encontré algunas situaciones que fueron un poco desafiantes para mí. Me esforcé por pasar menos tiempo a solas con Isen, aunque noté sus intentos de ser maduro y educado. La actitud de esa persona me trajo consuelo y una sensación de esperanza, ya que parecía que estaba haciendo lo mejor que podía para seguir adelante mientras yo navegaba por la mezcla de sentimientos que surgieron de ese beso. Isen parecía interesarse cada vez más en mí, como si percibiera que algo me preocupaba. Empezó a sugerirme salidas, a ofrecerme pequeños gestos y a buscar formas de conectarse conmigo. En diversas circunstancias, esos movimientos podrían haber sido agradables, pero en ese momento, simplemente me recordaron la importante responsabilidad que debía asumir. A medida que pasaban los días, la sensación de estar en una cuerda floja se hacía más notoria. Esperaba tener la oportunidad de confiar plenamente en Ken y compartir todo con él y creer que la situación se resolvería fácilmente. Aún así, me di cuenta de que la situación era bastante más compleja. Las piezas de este rompecabezas no encajaban del todo y las consecuencias de lo ocurrido se extendieron más allá de mi experiencia. Por otro lado, Isen decidió mantener cierta distancia, aunque a veces su mirada era tan intensa que me dejaba con una sensación de anticipación por algo que no podía comprender. Hice lo mejor que pude para mantener la calma, pero eso parecía aumentar el peso que estaba experimentando y hacía que los pensamientos en mi mente se sintieran aún más pronunciados. Cada vez que lo veía, me encontraba reflexionando sobre el pasado y las emociones que allí persistían. Sin embargo, la vida continuó y Kent continuó expresando un amor que, si bien era tranquilizador, parecía profundizar mi sentimiento de culpa. Solía abrazarme más a menudo y cuando entrelazar nuestras manos, sentía la creciente fuerza de mi confianza. A veces, deseaba que él pudiera mirar más allá del momento presente y comprender mis preocupaciones y las decisiones que había tomado. Aún así, entendí que compartir eso con él no sería sencillo. Por la noche, sentí como si el tiempo se detuviera. En la quietud de la noche, me encontré reflexionando sobre cuánto tiempo podría soportar esta carga sin sentirme abrumado. La relación con Isen se volvió un poco más intrincada. Mientras estaba con Kent, experimenté una sensación de estabilidad que quería mantener. Me encontré atrapado en una mezcla de malentendidos,
lo que hizo que lo que inicialmente parecía una pequeña distracción fuera más complejo. ¿Hasta dónde puedo llegar en mi progreso sintiéndome todavía seguro? A medida que pasaban los días, me resultaba un poco más difícil mantener mi apariencia. Cada vez que Kent sonreía o mostraba afecto, los sentimientos que albergaba en su interior parecían hacerse más fuertes. Ciertas noches me encontraba despierto y meditaba atentamente sobre cómo las cosas se habían vuelto tan entrelazadas. Me encontré contemplando cómo progresar sin sentir que todo podría desmoronarse, como si las piezas de mi mundo pudieran cambiar suavemente, llevándose consigo las comodidades familiares que aprecio. Isen era consciente del espacio que ella necesitaba, aunque sus expresiones transmitían más de lo que podía decir. Aunque compartimos un vínculo, su presencia a menudo se sentía como un suave recordatorio del pasado, creando una suave superposición entre lo que fue y lo que es. Sin embargo, Isen tenía un encanto que seguía atrayendo, haciéndome pensar que tal vez, solo tal vez, todavía había una posibilidad de algo más. Con Kent, las cosas se sintieron únicas. Aprecio su constante apoyo y su sincera atención. A veces me sentía un poco abrumada por esa pasión, como si cada gesto de afecto que ofrecía fuera un suave recordatorio de lo que podría perderse si las cosas no salían según lo planeado. Cuidarlo y mantener unida a nuestra familia comenzó a sentirse un poco más desafiante con el tiempo. A veces me sorprendo imaginando la posibilidad de mudarme suavemente a un lugar tranquilo, lejos de mi entorno habitual. Sin embargo, decidí dejarlo pasar. Su naturaleza espontánea a veces influyó en las decisiones que tomó en nuestra relación. Comprendió que el camino que había elegido conllevaba algunos riesgos y conduciría a ciertos resultados. Necesitaba abordar esta situación de forma reflexiva, asegurándose de que mis acciones no causarán ninguna incomodidad a los demás debido a mis decisiones. Se volvió cada vez más difícil manejar la situación mientras me encontraba atrapada entre mis sentimientos por Kent y los problemas que Isen había traído a mi vida. Una tarde, mientras pasaba tiempo con Isen, noté que la atmósfera se sentía un poco más intensa. Su mirada estaba fija, como si esperara pacientemente mi respuesta. Y el momento de tranquilidad que compartimos se sintió significativo, casi palpable. La atmósfera se sintió llena de reflejos de nuestras experiencias compartidas. Isen fue quien rompió la calma que nos rodeaba. Comenzó expresando que espera que te sientas a gusto y simplemente quiere que sepas que está aquí para charlar cuando lo necesites. Las palabras directas y sinceras realmente me conmovieron. Me pregunté sobre su comprensión y cómo pudimos manejar esta situación sin que se convirtiera en un gran desastre entre nosotros. Sin embargo, en ese momento sentí que una sensación de vacilación me invadía. ¿Podría ser un buen momento para dar un paso atrás? Me pregunté si era el momento adecuado para compartir mis sentimientos, o si debía guardar mis pensamientos internos para mí y manejar esa incertidumbre por un tiempo más. Fue una situación desafiante, como una cuerda que se sentía bastante estirada. Me preocupaba que llegase el momento oportuno en el que ya no pudiera abordarlo. A medida que pasaba el tiempo, la atmósfera entre nosotros se volvió un poco más tensa y todos dudaban en hablar sobre lo que realmente estábamos pasando. Kent continuó expresando su habitual amabilidad y calidez,
aunque su comportamiento me dejó con un sentimiento de culpa más profundo. Las sonrisas se habían vuelto menos espontáneas, pareciendo más una forma de mantener una sensación de calma en medio de la incertidumbre. En contraste, Isen parecía estar profundamente absorto en sus propios pensamientos y su silencio se sentía más pronunciado que antes. De vez en cuando nos cruzábamos en los pasillos y nuestras miradas se encontraban por un breve instante. Ese instante fue suficiente para que todos los recuerdos que compartimos volvieran a nuestra mente, con la misma calidez de antes. Sin embargo, su silencio era al mismo tiempo intrigante y reconfortante, ya que Kent decidió no decir nada. Tal vez había llegado a comprender que no quedaban palabras que pudieran cambiar la situación. Después de un pequeño desacuerdo, pero lleno de cierta tensión con Kent, me encontré con Isen en la cocina esa tarde. Tuvimos un encuentro inesperado y la atmósfera que nos rodeaba estaba llena de sentimientos difíciles de expresar con palabras. Me acerqué suavemente a la ventana y miré hacia afuera, esperando encontrar un momento de paz en medio del torbellino de emociones que estaba experimentando. En ese momento, Isen me tranquilizó gentilmente, haciéndome saber que quería que me sintiera a gusto con la situación. Las palabras que pronunció, aunque directas, resonaron en mí, profundizando mi apreciación por la riqueza de nuestros sentimientos y la situación en la que nos encontrábamos. Una vez más, noté que estábamos rodeados por un mar de emociones no expresadas donde cada acción y el momento de silencio tenía un significado especial. Sin embargo, me encontré contemplando qué dirección elegir, cómo abordar la situación y cómo cuidar a mis seres queridos. Esto me dejó con una sensación de incertidumbre que era más intensa que antes. Al romper suavemente el silencio con su voz calmada pero segura, Isen dejó en claro que quería evitar cualquier malentendido, asegurando que sus sentimientos hacia la otra persona permanecían inalterados. Las palabras resonaron en mí de una manera inesperada e impactante. Observé atentamente, esperando encontrar en sus ojos alguna pista que pudiera sugerir una respuesta. Sin embargo, sentí una mezcla de confusión y malestar. En ese momento, me sentí un poco confundido y me resultó difícil ordenar mis pensamientos o responder adecuadamente. Isen, no estoy muy seguro de cómo abordar esta situación, respondí suavemente, compartiendo mi confusión sobre la situación. Espero que las cosas puedan volver a ser como eran antes, aunque ahora parezca un poco fuera de nuestro alcance. Se acercó con cuidado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para brindarme una sensación de confort. Incluso con un toque de tristeza en sus ojos. Parecía estar buscando una manera de conectarse y navegar a través de esta intrincada red de sentimientos. Isen compartió sus pensamientos con calma, demostrando que también estaba trabajando en sus sentimientos para asegurarse de que pudiéramos seguir alimentando lo que habíamos creado juntos. Mi corazón latía muy fuerte. Para mí era muy importante mantener las cosas simples y directas. Realmente quería aferrarme a Kent y apreciar lo que habíamos creado juntos. Sin embargo, era evidente que no abordar lo que le pasó a Isen solo aumentaría mi sensación de incomodidad. La situación continuó como estaba. ¿Podrías comprender la situación y ayudar a manejarla con cuidado? En la residencia reinaba una suave quietud, que parecía un poco pesada sobre mis hombros.
Kent salió a trabajar por la mañana mientras Isen decidió pasar el día con sus amigos. Elegí usar ese momento de tranquilidad para pensar y enfrentar gentilmente la verdad que había estado posponiendo. Me acomodé en el sofá, reflexionando sobre las paredes que habían visto muchos momentos felices y sonrisas compartidas. En ese momento todo adquirió un cariz diferente. Sentía una sensación de responsabilidad que me pesaba. Y el deseo de cuidar a mi familia a veces me dificulta encontrar un sueño reparador. De esa manera, elegí abrazar lo que es real. Sentí que era hora de hablar abiertamente de lo que había sucedido, en lugar de solo mantener las apariencias. Me di cuenta de que tener una conversación con Kent era algo que sucedería. Aunque reconocí que nuestra relación cambiaría en algunos aspectos, decidí levantar el teléfono y marcar su número. La campana sonó suavemente. Cada momento se extendía suavemente hacia un momento significativo que podría cambiar mi perspectiva. Finalmente pude escuchar su voz al otro lado de la línea. Hola, querida. Espero que estés bien, preguntó con su habitual calidez. Kent, creo que sería bueno que charlemos. Respondí intentando mantener una sensación de compromiso en mí. Voz y calma en mi comportamiento. Un suave silencio llenó el espacio al otro lado de la llamada. Él me preguntó sobre el tema, notando el peso en mi voz. Este es un tema importante. Le pedí amablemente que volviera a casa inmediatamente, porque sabía que se avecinaba una tormenta. Después de terminar la llamada, permanecí en silencio, notando cómo cada momento parecía alargarse un poco más. Finalmente, noté el sonido de la puerta abriéndose. Cuando entré, Kent tenía una mirada preocupada en su rostro. Preguntó qué estaba pasando. A medida que se acercaba a donde yo estaba, me concentré en él, buscando las expresiones adecuadas, sabiendo que mi mensaje sería directo. Kent, hay algo importante que me gustaría compartir contigo. Una situación que ocurrió entre Isen y yo. Mientras pronunciaba esas palabras, noté un ligero temblor en mi voz. Y en ese momento, comprendí que lo que estaba a punto de compartir podría generar un cambio duradero en nuestras vidas. Me sentí un poco inquieto e inseguro en mis pensamientos. Era importante ser abierto y sincero. Realmente no había otra opción.